Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte. Bienvenida a esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y es un privilegio que como cada semana, bueno, después de un periodo en el cual me retiré de las transmisiones, pues estoy aquí una vez más para poder compartir estos programas de reflexión. Es muy importante que nosotras como mujeres estemos muy bien formadas y bueno, este es el objetivo de tu programa Corazón de Mujer. Hoy te doy la bienvenida a ti, mi querida mujer que inspiras, a este espacio donde la formación, la espiritualidad y el liderazgo serán parte de nuestra esencia femenina, pues ambas se entrelazan. Aquí vamos a reflexionar junto con todos nosotros un poco todo este trabajo de liderar, del servicio, de educar, en el amor y también en transformar en las cuestiones de la fe. Así es que, mujer guiada por Dios, te doy la bienvenida. Recuerda que Dios siempre nos forma, nos construye y deja huella en nuestro corazón. Por eso, invitarte a que me acompañes, a que te quedes aquí en este programa Corazón de Mujer, donde tenemos como objetivo principal, recuérdalo, liderar desde el alma para transformar con el amor. Te doy la más cordial bienvenida, soy tu amiga y servidora Bresi López y recuerda que estoy transmitiendo por medio de esta maravillosa plataforma por Facebook Live en Creciendo Contigo Mujer, donde ser mujer es un privilegio. Como siempre, invitándote a que seas colaborador de esta plataforma porque nosotros no tenemos patrocinadores. Gracias por donar estrellas para seguir iluminando caminos. Te doy una vez más la cordial bienvenida. Recuerda que estoy transmitiendo por esta red social y que también tenemos nuestro canal en YouTube donde tú nos puedes ver y también nuestra página web www.creciendocontigomujer.com en donde podrás ver todos los programas de nuestras compañeras. Y bueno, que a lo largo de este nuevo periodo, de esta nueva jornada, Corazón de Mujer irá también insertando los programas que semana a semana, en punto de las 13 horas, aquí todos los lunes podremos transmitir una emisión más de este programa. Voy a tratar un tema muy interesante porque regresar al principio siempre es importante. El tema del día de hoy, la importancia de regresar al principio. ¿Y por qué tenemos que hablar de la importancia de regresar al principio? Porque, bueno, nuestra vida está carrereada, nuestra vida a veces pierde sentido, pierde la meta y regresar al principio siempre es importante. Antes de empezar con el tema, quisiera invitarte a que compartas tu programa ahí en tu muro, en tu red social, para que sigamos siendo más mujeres. Es una belleza poder darnos cuenta hasta dónde estos canales, estas transmisiones llegan y cómo a lo largo de estos años hemos podido hacer un trabajo en donde muchas de ustedes han transformado su vida y se han unido precisamente a vivir como hijas de Dios. Así es que te invito a que desde este momento compartas este programa ahí en tu muro. Y bueno, ya tengo lista también el chat para cualquier mensaje, cualquier comentario, aquello que quieras aportar del tema, pues será un honor poderlo leer aquí. Y también, bueno, para compartir todas las reflexiones que haremos a lo largo de este programa. Bueno, pues sin más preámbulos, si te parece, vamos a hablar sobre la importancia de regresar al principio. Y esta frase siempre me gustó muchísimo porque San Juan Pablo II en estas catequesis de teología del cuerpo, que así le llamó a este compendio de catequesis, desde el año 84 más o menos, en el año 84 él ya tenía muchísimas catequesis que domingo a domingo iba llevando precisamente como ideas claras de lo que es la esencia, el don, la dignidad y lo cual es la vocación de la persona que es el amor. Y San Juan Pablo II se refiere a esta expresión de una manera muy contundente y tácita donde tendremos toda la vida la necesidad de regresar al principio, al plan original, al plan de Dios, al plan de ser humanos. Y tal como fue revelado al principio en las Sagradas Escrituras, Dios tenía un plan hasta antes del pecado. En nuestra vida cotidiana, regresar al principio es esencial. Yo sé que estamos en casa, que estamos de vacaciones, que nuestros hijos están allí, por ahí ya se empezaron a hacer planes para el reinicio de clases. Si todavía estás de vacaciones, síguelo disfrutando, qué maravilla. Pero empezamos ya a sentir un poquito este estrés, estas emociones de que regresaremos a la rutina, a estas emociones de la vida cotidiana y quizás por ahí también tendremos algunas preocupaciones como las listas de útiles, la nueva organización, es decir, regresar a la vida cotidiana. Regresar al principio nos hará reflexionar un poco sobre el año anterior.
No decimos que te regreses hasta la anterior para que veas las cosas de una manera más drástica, con pesadez o inclusive sin una claridad sobre lo que yo te estoy invitando. Cuando hablo de regresar al principio, es volver al plan original, es decir, nosotras como mujeres tenemos una sola vocación, que es la vocación del amor. Y ya de ahí tendremos un montón de trabajo que hacer porque cómo estamos cumpliendo el plan original de Dios, que es la vocación del amor de la mujer. La mujer tiene como fundamental rasgo este cuidado, protección, impulso sobre las personas que le rodean. Y hablando de hacer familia, pues la mujer tiene un papel muy, muy importante. El plan de Dios al principio siempre fue fuera que la mujer tuviera estas características y esto no quiere decir que nosotros no nos podamos profesionalizar en las cosas que hagamos. Cuando nosotros hablamos de regresar al plan original, es precisamente ir encontrando que nuestra vocación es ser líderes de las almas de las personas que están a nuestro cuidado, irlas transformando conforme vayan creciendo con el amor del rasgo de lo que es la identidad de un hijo de Dios. También cuando hablamos de este rasgo del corazón de la mujer, que es precisamente el título de este programa, es porque nuestra alma es un alma que escucha, un alma que enseña, un alma que ama con sabiduría. ¿No? Por ahí tenemos la cita bíblica de Proverbios 31:26 que dice, ella abre su boca con sabiduría y la enseña de la bondad que está en su lengua. Y ya desde ahí quisiera invitarte a que regresáramos al principio. ¿Y por qué tenemos que regresar al principio? Porque el llamado es urgente a regresar a la vocación femenina. Ahora que estamos conociendo más a nuestros hijos, que estamos allí, que ya estamos preparando el nuevo proyecto del ciclo escolar, de la rutina cotidiana, pues habría que analizar precisamente qué trabajo hemos dejado de hacer y actualizar la edad de nuestros hijos, las circunstancias de nuestra familia y también ser muy puntuales que como líderes de familia tenemos una gran responsabilidad y un gran trabajo que hacer. Por eso me encanta esta frase de San Juan Pablo II, donde nos habla de regresar al plan original, es decir, a nuestra esencia, a nuestro don, a nuestra vocación, a nuestro trabajo cotidiano, porque desde el principio Dios planeó ciertas características y ciertas circunstancias para cada una de nosotros. San Juan Pablo II evidentemente se basa en el Evangelio, en las Escrituras, y nos habla de esta idea tomada precisamente del Evangelio de San Mateo 19:3-8, cuando dice, los fariseos le preguntaban sobre el tema del divorcio, ¿no? Y Jesús contestaba, al principio no fue así. Es decir, allí hablaba de la vocación al matrimonio y estos judíos que lo estaban poniendo ahí como a prueba, ¿no? A ver qué es lo que opinaba respecto de la ley anterior. Y hay que recordar que Jesús viene a renovar las leyes, es decir, a quitar las 600 y tantas leyes que tenían los judíos simplemente para que nos aboquemos a uno solo. Es decir, no deja de reconocer los 10 mandamientos de la ley de Dios, a las cuales se les proporcionaron a los hombres por medio de Moisés, pero sí nos hace una aclaración. Amarémonos unos a los otros. Y ahí es donde nace precisamente la vocación, la esencia de nuestro sentido de identidad y que hoy es tan importante que nosotros lo retomemos porque bueno, estamos en un tiempo privilegiado, naciste en el mejor tiempo, por eso estás aquí. ¿Ha habido tiempos mejores? Quizás sí, quizás no, pero hoy nosotros estamos en un tiempo importante, nuestro tiempo, nuestra realidad. Y hablar precisamente de regresar al principio es a que te cuestiones y te preguntes si estás cumpliendo el plan y el proyecto de Dios en tu vida, ya seas madre, ya seas esposa, seas hermana, seas hija, seas trabajadora. Es decir, nuestra esencia femenina tiene un montón de trabajo que hacer y por eso la invitación a regresar en este momento, en esta nueva temporada del programa de Corazón de Mujer, al principio, a este principio que es fundamental y que debemos de cuestionarnos si realmente en cada momento, en cada proyecto e inclusive en cada una de las cosas que tú realizas en tu vida cotidiana, lo estás poniendo de acuerdo al proyecto de Dios nuestro Señor. Voy a hacer una pausa para saludar a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Aquí estoy viendo a mi querida Cintia. Gracias por volvernos a escuchar. Me encantará poder compartir con ustedes este programa. Mi querida Fabi,
Gracias por tus saludos y bueno, sabemos que ya estaremos aquí y que nos estaremos viendo, Fabi, semana con semana. También tenemos aquí a Angie Quiroz. Buenas tardes, Bresi, comunidad, excelente tema, lista para escuchar y aprender. Importantísimo. Y les pido a cada una de ustedes, pues que bueno, si pueden, transmitir este programa ahí en su muro, pues para que podamos estarnos escuchando, estarnos viendo y lo más importante, ¿no? Que este programa no se quede solamente aquí, sino lo podamos llevar a las demás personas que también nos están escuchando y que seguramente ahí por medio de estas transmisiones que tú republicas en tus redes sociales, pues nos ayudas a seguir creciendo en comunidad. Pues bueno, continuando con el tema, me gustaría que estas mujeres hermosas que se están conectando, pues nos hablen de cuántas veces hemos tenido que regresar al principio y cuántas muchas veces para reflexionar sobre nuestro sentido de vida, sobre nuestra vocación y sobre un proyecto, una meta que tenemos que cumplir porque estamos aquí precisamente para cumplir un proyecto que Dios nos confió en la vocación de la mujer en su esencia femenina que deja huella y transforma corazones. ¿Qué significa, pues, este regresar al principio para San Juan Pablo II? Y es interesantísimo que nosotros podamos entender cuál es la clave precisamente de lo que San Juan Pablo II nos invita a vivir, ¿no? Pues bueno, San Juan Pablo II nos invita a regresar al principio para encontrar nuestra identidad. Esto es muy importante. Hoy en día muchas personas viven sin sentido de vida y es impresionante, ¿no? Cómo dentro de la consulta que nosotros tenemos, la consulta que realizo, pues veo ahí muchas personas que están muy puntuales en cumplir sus misiones de vida, de trabajo, de familia, inclusive de proyectos personales. No escatiman recursos ni de tiempo ni de dinero para llevar a cabo este proyecto, se desgastan, se estresan, buscan ayuda, buscan auxiliarse, buscan aprender, entran a cursos, es decir, realmente se comprometen con aquel proyecto de Dios, con aquel proyecto que Dios les permite hacer, pero que quizás se les olvida el proyecto más importante de vida, que es sentirme y vivir de acuerdo a una hija de Dios. Si nosotros no tenemos esta identidad, podemos tener muchas, porque hoy el mundo nos propone precisamente muchísimas identidades, ¿no? Desde lo profesional hasta ser la esposa de, la madre de, o inclusive nos catalogan allí por nuestro estilo de vida, ¿no? Los que hacen ejercicio, los que andan en bicicleta, aquellas que leen, aquellas que estudian, y eso es extraordinario porque vamos teniendo una identidad para los demás. Pero si dentro de nosotros no tenemos una identidad clara, ese sello que hace la diferencia, ese sello en donde nosotros nos movemos en nuestra vida cotidiana como hijas de Dios, entonces por ahí estaremos sufriendo de una base fundamental, estaremos faltas de cimientos y estas faltas de cimientos pues nos pueden llevar inclusive hasta perder el rumbo de la meta que queremos lograr. Es muy importante que nosotras siempre empecemos por allí, porque cuando tú tienes una identidad de hija de Dios, muchas de las respuestas de tu vida cotidiana precisamente van a ser respondidas. Y digamos que será menos complejo sortear nuestra cotidianidad. Es decir, cuando yo me sé hija de Dios, cuando yo sé que tengo un valor, cuando yo sé cuál es mi dignidad, cuando yo sé que soy un pensamiento, un plan, un proyecto de Dios, la vida se ve muy distinta. Y quisiera hacer como una analogía. Imagínate que nosotros estamos viendo un espectáculo público en donde fuimos a ver un artista y estamos todos parados, ¿no? Y bueno, hay dificultad inclusive para ver, por ahí el aire de repente escasea, nos cuesta un poquito de trabajo porque el contacto es muy cercano. Pero ¿qué sucede si nosotros encontramos por allí una mesa, una silla, un bordito para podernos levantar? Y cuando nos levantamos y podemos ver nuestra cabeza por encima de las demás cabezas, inclusive hasta se respira más claramente, se puede respirar el aire más puro, sentiremos el frescor y quizás veamos a esa persona, a ese artista, a ese grupo de una forma distinta a los demás. Más o menos, con esta analogía tan pequeña, es precisamente como se puede vivir como una hija de Dios, aspirando un poco más arriba y no quedándome con la identidad de todos, sino con una identidad especial. Y no porque me sienta distinta, no porque los demás no lo tengan, no porque los demás no tengan ese derecho, sino porque en realidad muchas de esas personas que están allí creen que es lo único que existe y que no hay más allá.
Nosotras, con nuestra identidad de hijas de Dios, sí podemos aspirar a ver las cosas de una manera distinta, porque sabemos, evidentemente, que donde nos encontramos y de la forma que realizamos las cosas es con esta identidad de ser una hija de Dios. Hoy muchas mujeres, me topo con ellas a cada momento en la consulta, en alguna reunión, y por ahí al observarlas y estar viendo cómo están buscando esta superación personal, porque lo tenemos de esencia, las mujeres buscamos superarnos todos los días, ¿no? Y bueno, se escuchan planes y yo las escucho y digo, qué maravilla que tengamos estas mujeres inquietas y que tengan planes. Pero cuando hablamos de las limitaciones, veo que hace falta todo este desarrollo espiritual, toda esta identidad que hace totalmente la diferencia en la vida cotidiana. Por eso, regresar al principio, voltear a pensar quién soy, a dónde voy, cómo voy, con quién voy y sobre todo, con qué identidad voy por esta vida, puede hacer la diferencia en muchas circunstancias y se vivirá de una manera muy distinta todas aquellas cosas que nosotros realicemos. Ahora, en esta vocación de mujeres, en esta vocación de líder, en esta vocación de transformadoras de almas, no lo podemos hacer simplemente de una manera ejecutiva. Tendremos que irnos a las bases, vivirla para después transmitirla. Una de los graves problemas que hoy en día hay en las familias es la falta de identidad familiar como familia e iglesia doméstica. Hay varones y mujeres que están haciendo trabajos extraordinarios, pero que al primer problema, ante las primeras circunstancias, ya sea por el ciclo de la familia, por las circunstancias de la familia, por la edad en que se encuentran nuestros hijos, bueno, pues carecen de herramientas y es precisamente cuando buscan ayuda. Pero aquí es donde yo haría un punto y aparte, también necesitamos buscar toda esta parte espiritual, porque si nosotros no buscamos trascendencia, ¿para qué hacemos lo que hacemos? El tiempo es corto, el tiempo es reducido. Hay personas que viven pocos años de vida y hay personas, ¿no? La mañana oía de una abuelita de 102 años que digo, qué maravilla, pero todo este periodo de vida se puede vivir con todo lo que el mundo nos dice, pero también con trascendencia. Y ahí es donde vamos haciendo la diferencia. Y por eso esta frase de regresa al principio, como lo dice San Juan Pablo II en esta teología del cuerpo, en todas estas montón de catequesis que estuvo domingo a domingo llevando a las familias, pues es precisamente para que nosotros no olvidemos esta identidad. Quiero saludar también a mi querido amigo Tadeo Adolfo, que está también aquí. Gracias, Tadeo, por estar en la transmisión, como siempre acompañándonos, porque sabemos que Creciendo Contigo Mujer también hay bastantes varones que nos están escuchando y bueno, les doy la más cordial bienvenida porque también ellos nos ayudan a darle a estas personas, a estas mujeres una identidad, un lugar especial desde su trato, desde su acercamiento, desde su mirada. Por eso es tan importante lo que estamos viendo aquí. Y déjenme leer el mensaje de Angie que dice, Dios en su infinita sabiduría me ha roto y me ha vuelto a construir, pero sé que todo ese proceso es por un bien mayor y un propósito, aunque a veces duele. Sé que mi Padre Dios me acompaña y que me va restaurando y haciendo comprender conforme a su pedagogía lo que es lo mejor para mí. Y pues sí, Angie, este mensaje que nos das es muy claro, ¿no? A veces creemos que con nuestras propias fuerzas vamos a bastar y nos vamos dando cuenta que no es así. Dios en todo este maravilla, dice Angie, este proceso, aprendiendo cada día, claro, porque sabemos que Él es el maestro y nosotros somos ese barro que se va moldeando todos los días y que lo podemos hacer a la manera del mundo y quizás pueda salir una obra bonita, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero cuando nos dejamos moldear por el maestro, cuando nos dejamos llevar por sus planes, cuando entendemos lo que nos dice por medio de la escritura, de la Eucaristía, de los sacramentos, nuestra vida puede ser distinta. Así es que esta es la invitación para que todos regresemos al principio. Vamos a empezar un nuevo periodo. ¿Y por qué digo nuevo periodo? Porque siempre los ciclos escolares dentro de la vida familiar marcan un antes y un después. Por eso quise empezar este programa de esta nueva temporada con este tema, para que no solamente planeemos una fecha, ¿no? 1 de septiembre, 2 de septiembre, hay quienes a nivel de universidad entran muchísimo antes, pero que sí nos planteemos qué vamos a hacer
hacer con nuestros hijos en esta etapa, cuáles virtudes vamos a empezar a trabajar con ellos, cuáles vicios tendremos que ayudarles a corregir, porque somos formadores de nuestros hijos. Y sobre todo, vivir en congruencia. Si queremos que nuestros hijos actúen, vivan, se sientan de distinta forma, tendremos que empezar por verlos, tratarlos y escucharlos de diferente manera. Unas preguntas que creo que nos pueden ayudar muchísimo con el tema de regresar al principio, pues será tener un encuentro personal con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos hace falta hablarnos? Somos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Y yo te digo, oye, platícame cómo es tu esposo, cómo es tu hijo, cómo es tu mamá, cómo es tu hermana, cómo es tu hermano, me los vas a poder describir de una forma súper clara. Pero ¿qué tal cuando te pregunto, oye, ¿y cómo eres tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues por ahí habrá algunas cosas que te replantearías, ¿no? Dirás, ay, no lo había pensado, oye, ¿y cómo sientes lo que sientes? Y quizás no te lo habías planteado. Por eso, hoy dejo aquí algunas preguntas que quizás nos pueden ayudar a darnos cuenta que regresar al principio también es a tener un reencuentro personal, a hablarnos, a ver cómo estamos física, emocional, psicológica y espiritualmente. También esto es una parte muy importante. Nosotros somos seres integrales, es decir, tenemos varios aspectos que debemos de cuidar: nuestro físico, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra parte espiritual, que es tan importante, cómo estamos en relación a nuestros sacramentos, a nuestros encuentros con Dios en la oración, porque muchas personas dicen, oye, yo sí estoy orando, pero simplemente hablamos y no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, simplemente, por ejemplo, con el evangelio del día de hoy, ¿no? Un evangelio donde Jesús da la primera demostración de que se quedará con nosotros, ¿no? Hoy nos da un preludio de lo que será la Eucaristía, en donde le da de comer a miles de personas, porque empieza a darse cuenta de que tiene que empezar allí a manifestar todo su poder y sobre todo el alimento que nos dejará para siempre, que más tarde será su cuerpo y su sangre. Entonces, yo te quisiera hacer estos planteamientos, estas preguntas, ¿no? ¿Cómo te encuentras en este momento de salud, del estado emocional, del estado mental, en tu situación familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida personal? ¿Cómo te encuentras en este momento? Y quizás ya simplemente por haber hecho estas preguntas, por ahí empezarás a plantear unos, pues no tan bien, bueno, tengo ahí este problema, traigo esta dolencia, bueno. Otra pregunta también, ¿cuáles son tus mayores preocupaciones en este momento? Económicas, emocionales, espirituales, de pareja. Hay que saber hablar de nuestros problemas y saber realmente dónde gastar este montón de pensamientos y energía vital que quizás estemos necesitando para otras cosas. Somos muy dados a rumiar pensamientos y estar dándole vueltas a una misma circunstancia sin encontrar solución. Y también hay que analizar de qué manera estamos pensando y cómo estamos sintiendo lo que nos está sucediendo, porque aquí adentro y aquí adentro puede haber encrucijadas que, bueno, no podrás quizás resolver tú solo, pero que deberás de buscar los medios, ya sea en una charla, ya sea en una consulta, ya sea en una terapia, en una buena confesión o en una charla de amigos, simplemente donde alguien pueda ver las cosas desde otra perspectiva de lo que las ves tú. Otra pregunta interesante también sería, ¿cuáles emociones experimentas todos los días? Hay muchas personas que no saben hablar de su vida emotiva y simplemente dicen bien. Hay personas que no se permiten estar frustrados, estar tristes, tener por ahí alguna confusión, tener una duda, porque hay un plano emocional en su vida que no les permite tener contacto con ellas. Y recordemos que las emociones y los sentimientos son una parte fundamental de nuestra vida. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras propias necesidades. Y entonces, hablar de nuestra vida emotiva, de nuestra vida intelectual, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida familiar, es decir, ir extendiendo todas las esferas en donde nosotros pertenecemos y nos movemos, pues es fundamental conocer. Por eso, importante, pues, volver a este principio al cual yo quiero hoy invitarte a que le des un nuevo valor y sobre todo la belleza de la realidad del plan de Dios, que es el amor humano como el reflejo del amor divino. Y bueno, no lo podremos hacer, no podremos salir a amar a los demás cuando no tenemos este amor experimentado. Hace por ahí unas semanas tuve a bien una invitación, a tener una invitación a dar una charla
a gran número de padres de familia, ¿no? Un grupo grande de padres y padrinos, 150 personas, y yo hacía estas preguntas, ¿no? Por ahí les pasaban las catequistas unas tarjetas y tenían que escribir si habían tenido una experiencia con Dios últimamente, hacia cuánto no se acercaban a un sacramento y cuánto amaban a Dios. Y por ahí me sorprendió, de verdad que había personas que tenían 15, 20, 30 años que no habían experimentado la misericordia de Dios por medio del sacramento. Hay quien la última vez que se había confesado había sido en su primera comunión, en su confirmación, y te estoy hablando que ya son personas entre 35 y 45 años que estaban allí preparándose precisamente para la recepción de sacramentos de sus hijos o de sus ahijados. Entonces, ¿por qué perder esta esencia, este valor tan importante, esta belleza de experimentar el amor y la misericordia de Dios? Porque a veces nos sentimos incapaces, inmerecedores. Y cuando yo tengo una identidad de una hija de Dios, una hija siempre sabe que puede pedirle todo a su padre. Sabe que siempre puede acudir a él, no solamente para recibir aplausos y elogios, sino inclusive esas correcciones que también nosotros tendremos que hacer a lo largo de nuestra vida para ir buscando ser cada día mejores personas y por lo tanto tener mejor familia, mejor matrimonio, mejores relaciones, mejor trabajo, y de allí entonces que nosotros seamos muy puntuales en redescubrir todos los días este valor. Y mira, ¿cómo lo puedes hacer? Desde que te levantas, tu actitud, tu agradecimiento a Dios nuestro Señor por un día más de vida, el agradecimiento porque te puedes mover, puedes comer, puedes respirar el aire, tienes casa, tienes hogar, tienes que comer. Es decir, vivir en una actitud de agradecimiento nos ayuda a darle un nuevo valor a las cosas y sobre todo a ver la belleza de lo que es el amor de Dios. Nosotros amamos y a poco no se siente maravilloso dar un abrazo de amor a alguien. Imagínate si nuestro amor es tan limitado, cómo se vive una experiencia completa precisamente del amor de Dios nuestro Señor. Volver al principio también a qué nos ayuda, bueno, pues a renovar nuestras metas, a aclarar el camino, a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Regresar al principio nos llama también a renovar hacia dónde vamos, ¿no? Seguramente tú el ciclo escolar, vuelvo a poner este ejemplo, ¿no? Dijiste que mis hijos se aprendan esto, vivan esto, hagan esto, que como familia hagamos lo otro, pues hoy te invito precisamente a que renueves esta meta. ¿Qué de las cosas que vivieron el año pasado no te gustaron? No atendiste, las pospusiste, no estaba en tus manos resolverlas, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál camino vas a tomar? ¿Por dónde vas a empezar? Imagínate que tus hijos ya pasaron de kinder a primaria, pues tenemos nuevos niños y hay que renovar nuestras metas, nuestros objetivos y aclarar cómo lo vamos a hacer, ser puntuales, porque si no somos puntuales nos vamos a perder por allí. También si tus hijos pasaron de primaria a secundaria o tus hijos son profesionistas o hubo un cambio por ahí en la familia por la pérdida de algún miembro o simplemente porque se transformó el sistema familiar, inclusive porque llega un nuevo miembro, bueno, hay que aclarar el camino para saber cómo vamos, con quién vamos y sobre todo a dónde vamos. Y también si por ahí te das cuenta de que hubo errores que no se revisaron, que por ahí hubo unos problemas que se dejaron porque, bueno, se acabó el ciclo escolar, ya nos vamos a vacaciones, nos vamos a relajar, bueno, hay que reinventar nuevas rutas, nuevas maneras de hacer las cosas para lograr el objetivo que nos estemos planteando desde este momento. Algo importante que tendremos que hacer es escuchar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las personas que pertenecen a nuestro sistema, inclusive en nuestro trabajo, para ver cómo puedo ir mejorando, irme haciendo cada vez mejor y también, bueno, saber que todos los días tenemos una oportunidad de hacer estas cosas distintas, ¿no? Al principio también nos ayuda a recordar primero quién soy, mi dignidad, cuánto valgo, y esto no depende de lo que tengo ni de lo que logro. Si por ahí tuviste alguna situación en donde se termina un periodo, un ciclo y vas a iniciar algo, no te preocupes, recuerda que ya eres. Lo que tienes que hacer simplemente es trabajar con esos dones y talentos que todos tenemos y que con esto podemos empezar de otra manera. Acuérdate la analogía que te hice de ese concierto, en donde tuviste la oportunidad de elevarte un poco más a las demás y tienes más claridad en la meta, en el camino, hacia dónde te diriges y hacia dónde vas.
Vuelvo a leer otro mensaje de Angie. Gracias, Angie, por estar escuchando y por tus comentarios. Dice, nuestro Padre Dios sabe lo que necesitamos y nos los da por amor a nosotros. Y al ser agradecidos con Dios es uno de los principios para saber que Dios nunca nos abandona y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así es, esa certeza debemos tener. Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántas personas hemos escuchado que se sienten solas, que se sienten perdidas? Porque pues no tienen a nada, no tienen a nadie. Y recordar que Dios es el único que nunca nos va a abandonar, pues nos da un montón de esperanza, nos da esa seguridad de que, bueno, si Él está conmigo, dice también el Evangelio, pues ¿quién precisamente está contra mí? Regreso entonces, gracias Angie por tu comentario, a hablar sobre esta dignidad que no podemos perder. Recuerda que la dignidad no se pierde nunca. A pesar de los pesares, a pesar de las decisiones, a pesar de los errores, sigo siendo una hija de Dios. Y eso nos da un valor que no tiene precio, nos da un valor que no tiene límite. Y yo que tú sí lo presumiría, si anduviera por el mundo diciendo, sí soy una hija de Dios. Estando en esta charla con estos padres de familia, yo decía, levante la mano quien ama a Dios. Y por ahí unas manitas, ¿no? Yo le decía, oigan, tenemos que presumir que amamos a Dios, tenemos que oír nuestra voz, debemos de presumir lo que para nosotros significa Dios nuestro Señor, porque hoy necesitamos esos ejemplos para que la gente cambie su visión, ¿no? Esto es, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Bueno, yo más o menos. Bueno, mira, los domingos que voy a misa, por ahí siento, hay algo, y Dios no es un sentimiento, es una decisión que se debe de tomar muy en serio en nuestra vida, porque es una realidad. Si tú estás aquí es porque eres un pensamiento precisamente de Dios, y eso precisamente es algo que no debes olvidar. Voy a ir cerrando el tema, se me pasa súper rápido el tiempo con ustedes, pero bueno, vamos a seguir con este día, con este lunes, y bueno, abriremos el espacio para los programas de la tarde, que estará mi querida Cristi ya con ustedes, que está celebrando también su tercer aniversario en este programa de Dios te quiere plena. Así es que para que en punto de las 4 de la tarde no se pierdan su programa, porque siempre nos trae un mensaje que nos ayuda y nos clarifica precisamente este diario vivir, esta vida cotidiana. Teología del cuerpo, que es algo que aprendí hace algunos años y que transformó mi vida, nos deja hoy una frase que después sirvió para que el Papa San Juan Pablo II hiciera esta encíclica Mentor Hominis, que muy recomendada que ustedes también la lean, donde dice, el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible, si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio. Y la manera en que más rápidamente nosotros aprendemos a vivir en el amor es dentro de nuestra familia, porque es el primer círculo donde tenemos esta experiencia vinculante de uno a uno. De la forma en como nosotros nos sentimos amados y recibidos en nuestra familia, será la forma de relacionarnos más adelante con todas las demás personas, con nuestra vida de pareja, con nuestra vida con nuestros hijos, con nuestras amistades, inclusive en el área laboral. Hay muchas personas con unas historias realmente muy complejas de lo que fue esta primera etapa de su vida. Pero eso no es destino. Recordemos que esta infancia no es destino. Todo esto que sucedió dentro de esta primera esfera familiar se puede trabajar. ¿Y sabes cuál es la mejor forma para sanarla, para pulpitarla, a vivirla de una forma distinta? Precisamente es el amor de Dios. El hombre que no tiene este contacto, que no se siente amado, que no se siente experiencia de otra persona, si no hay ese encuentro con otros, estará muy alejado de la plenitud, estará muy alejado de la verdadera experiencia de estar vivos, y por eso es lo importante de que nosotros nos hagamos cargo de esta, precisamente, de esta experiencia. Yo te invito pues a que empecemos a trabajar más sobre esta experiencia propia del amor, a que tú como mujer, como líder de tu familia, líder de tu trabajo, líder de tu vida, vayas haciendo precisamente estos cambios importantes y saber, bueno, que nosotros inspiramos, levantamos, impulsamos, damos propósito, somos eco del plan de Dios y vamos formando más personas que pueden inspirar y pueden construir a otros a hacer familia, pues es fundamental. Al principio Dios tenía un plan y después cambió, pero nosotros podemos regresar siempre al principio cuando hagamos en conciencia hacia dónde vamos,
qué es lo que estamos haciendo con nuestra propia existencia y sobre todo, quién me va acompañando en este camino. ¿Tú solo? A lo mejor un cónyuge, a lo mejor una familia completa, a lo mejor tus amistades, que bueno, esto está muy bien. Pero si tú no tienes una verdadera experiencia del encuentro, del amor, en el plan que Él tiene para ti, estas relaciones podrán romperse de una manera muy fácil, no serán claras, no serán buenas, no serán nutricias. Y entonces estaremos desperdiciando el don número uno que tenemos en nuestra vida, que es precisamente el don del tiempo. Quiero agradecer a los que se quedaron con nosotros y gracias a todas las personas que se estuvieron conectando, mandando el mensaje. Gracias, mi querida Angie. Ella me dice, Bresi, yo me siento una hija de Dios, yo soy una hija de Dios y eso me da una dignidad y eso de verdad te hace vivir de una forma muy, muy distinta. Te invito a que pruebes y me vayas contando cómo se siente y cuál es la diferencia. Yo me despido, agradezco de verdad el favor de tu atención. Recuerda que este programa más tarde lo puedes encontrar en nuestra página web que es www.creciendocontigomujer.com para que lo tengas allí, lo pases a tus amistades, se los pases ahí al grupo este de WhatsApp nuevo que vas a emprender en la nueva escuela de tus hijos para decir, oigan, tendremos un trabajo previo antes de iniciar el ciclo escolar, hay que regresar al principio para saber a dónde vamos, con quién vamos, cómo vamos y sobre todo si vamos acompañadas del maestro perfecto, es decir, de Jesús, en esta escucha de todos los días de su evangelio y también con el toque de vivir una experiencia extraordinaria con el amor de Dios nuestro Señor. Si Dios me lo permite, nos vemos la próxima semana en un programa más de Corazón de Mujer. Soy tu amiga Bresi López y recuerda que ser mujer es un gran privilegio. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.